¿Por qué tanta gente siente rechazo hacia la Iglesia? ¿Es por sus secretos ocultos, sus errores del pasado o por chocar con un mundo que ya no encaja con sus antiguas enseñanzas? Lo cierto es que detrás de este odio se esconden historias, silencios y tensiones que van mucho más allá de lo que se muestra a simple vista. Un misterio que sigue sin resolverse. La historia del cristianismo comenzó en el siglo I después de Cristo, con la vida y enseñanza de Jesús, un hombre judío nacido en Belén, en la actual Palestina. Jesús predicó un mensaje de amor, perdón y salvación y el reino de Dios, lo que atrajo a muchos seguidores, pero también a las autoridades religiosas y romanas, quienes lo veían como una amenaza. Jesús de Nazaret comenzó su ministerio alrededor de los 30 años, realizando milagros, curaciones y proclamando un mensaje radical del amor y justicia que no coincidía con la iglesia de aquel entonces. Afirmaba ser el Mesías prometido en las escrituras y profecías judías. Esto causó gran controversia entre los líderes judíos de la época, quienes lo consideraron un falso profeta. Finalmente fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por crucifixión, bajo el gobierno romano de Poncio Pilato, alrededor del año 30-33 después de Cristo. Sin embargo, Jesús resucitó de entre los muertos 3 días después de su crucifixión, lo que sus seguidores interpretaron como la confirmación de su divinidad. Los discípulos de Jesús, entre ellos Pedro y Pablo, comenzaron a predicar en Jerusalén y más allá, estableciendo las primeras comunidades cristianas. De esa manera, expandiendo el mensaje de Jesús. Escribieron 27 libros que entraron en la conocida Biblia, el Nuevo Testamento. Muchos conocerán la historia de Jesús, pero ¿qué pasó después? Conforme el cristianismo crecía, la persecución y la muerte de los mártires también lo hacía. Pero cuanto más morían, más se fortalecían los otros en la fe de Jesús, convirtiéndose masivamente, hasta el punto que en el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino emitió el Edicto de Milán, que otorgó libertad religiosa a los cristianos y puso fin a las persecuciones. Pero además de aceptar a los cristianos, en el siglo IV, Constantino convirtió la fe de Jesús en la religión oficial del Imperio Romano. Quizás penséis que ha sido algo bueno, pero la realidad es distinta. Todo el imperio, que era pagano y creía en dioses de piedra y madera y adoraba al sol, de la noche a la mañana se convirtió al cristianismo. Y diréis, ¿cómo fue posible? No se adentraron en la creencia de los judíos ni en lo que Jesús predicaba. Simplemente intercambiaron sus ritos paganos por lo que llamaron ritos cristianos. Y si antes adoraban a la diosa de la caza Diana, simplemente le cambiaron el nombre por María, la madre de Jesús. Júpiter pasó a llamarse San Pedro y a todos los dioses del Olimpo les pusieron el nombre de los santos apóstoles, añadiendo con el tiempo más santos a la Iglesia y a su religión. Desde entonces, el papado alcanzó su apogeo en términos de poder político durante los siglos XII al XV. Inocencio III fue uno de los papas más poderosos y su influencia alcanzó niveles sin precedentes. Durante su papado, la Iglesia no solo controlaba grandes territorios en Italia, sino que también intervenía en las decisiones políticas de reinos y estados europeos. El papado sintió su poder, creyendo que podía manipular a las naciones y al mundo entero. La Iglesia, que parecía algo bueno y sagrado, era en realidad una mentira que no tenía nada que ver ni con la Biblia ni con Jesús. Se convirtió simplemente en un poder aniquilador. Las personas que se levantaban para hacer frente a la Iglesia católica morían. La gente entró en pánico. La Iglesia les quitó la Biblia. Nadie podía leerla porque la reservaba solo para los sacerdotes de la élite. La gente fue manipulada. La Iglesia ganaba grandes cantidades de dinero, quitándole a los pobres lo último que tenían. Inventaron el infierno, el alma que vaga por el purgatorio, las indulgencias, papeles que costaban una fortuna y daban poder de perdón a los muertos que vagaban por el limbo. La gente pobre vendía todo para comprar ese papel, creyendo que con ello evitarían que su hijo, padre o madre tuviera que arder en el ardor del terror y el castigo de Dios en el infierno.
Vendían todo para que su alma fuera el paraíso. Este momento fue el peor de la historia de la humanidad, cuando le quitaron la Biblia al mundo. La gente vivía en más confusión, creía todo lo que les decían los sacerdotes y no tenían criterio propio. No conocían nada de Dios, lo temían y pensaban que era un tirano. Hasta que un día, un tal sacerdote y profesor alemán de teología, Martín Lutero, comenzó a leer la Biblia en latín. Se dio cuenta de que lo que sucedía en la Iglesia no tenía nada que ver con Dios, con la religión de Jesús ni con la fe y el amor. Él, que hacía peregrinaciones a Roma de rodillas que sangraban porque le inculcaron que era pecador y que debía pagar para ser perdonado, pensaba que Dios era un ser que castiga y no perdona tan fácilmente a menos que se sufra. Lutero se dio cuenta de que todo lo que él hacía no tenía sentido. Nada de eso encontraba en la Biblia escrita por los apóstoles de Jesús. Por eso en 1517 Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desafiando la venta de indulgencias y la corrupción de la iglesia. Este acto marcó el inicio de la Reforma Protestante, un movimiento que cuestionaba la autoridad papal y promovía una interpretación directa de las Escrituras. Lutero defendía que solo la fe en Dios, y no el dinero, podía otorgar el perdón de los pecados. Además, Lutero fue el primer sacerdote en traducir la Biblia al alemán, lo que permitió que las enseñanzas cristianas fueran accesibles para todos, no solo para los estudiosos que leían latín. Esto tuvo un impacto profundo en la religión, la cultura y la política de Europa, sentando las bases para la creación de las iglesias protestantes y un cambio radical en la relación entre la Iglesia y el Estado. Pero tristemente no fue todo tan fácil. Tras el inicio de la Reforma, las tensiones entre católicos y protestantes aumentaron, especialmente en Europa. Los católicos persiguieron a los protestantes en países como España, Francia y el Imperio Romano Germánico. En muchos casos, los protestantes fueron ejecutados por herejía. Finalmente llegó el momento cuando el papado perdió gran parte de su poder político, en 1870. Este año, las tropas italianas tomaron Roma, lo que puso fin al control temporal que la Iglesia tenía sobre los estados pontificios. Este evento, conocido como la expulsión de los papas de Roma, marcó el fin del poder temporal del papado, que había durado siglos. Tras esos sucesos, muchos se convertían libremente al cristianismo, leyendo la Biblia y formando sus iglesias conforme a las doctrinas y las interpretaciones que les daban. Otros, hartos de tanto sufrimiento y de ser obligados a asistir los domingos a la iglesia, comenzaron a cuestionar las prácticas establecidas. Y como dato curioso, el domingo, el Sunday, día de sol, fue proclamado como día santo por Constantino para que los paganos no tuvieran que cambiar su día de adoración. Sin embargo, en la Biblia no se dice en ningún momento que el día santo sea el domingo. Os lo doy como dato curioso. Muchos dejaron de creer en Dios, dando por hecho que en realidad no existe y que los humanos somos los únicos dueños del mundo. A partir de este momento comenzaron a surgir dudas y el ateísmo fue ganando terreno. La gente se centró en la ciencia para demostrar que Dios no existe y hoy en día predomina la teoría de la evolución basada en la teoría de Darwin y la ideología marxista. Muchos odian la Iglesia porque muchas siguen el rol de la antigüedad. Solo quieren nuestro dinero, nos mienten, nos quieren atrapar en sus especulaciones y sectas. Pero también es cierto que estas iglesias seguramente no leen la Biblia y solo toman lo que les conviene para seguir manipulando a la gente. Hasta el día de hoy, muchas se quedaron con la idea del Dios de la Iglesia Católica y no con el Dios de la Biblia. Incluso en cada casa tenemos una o varias Biblias, pero muy pocos en realidad la leen. Yo no sé cuántos de vosotros habéis leído alguna vez este libro, pero se considera uno de los libros más históricos, antiguos, vendidos y populares de la historia. Imaginen que por ese libro morían miles y miles de personas. Ese libro muchas veces predecía el futuro, como el nacimiento de Jesús, ciertos datos históricos, caídas de imperios, guerras y datos científicos. Muchos cristianos siguen creyendo que este libro nos dice lo que pasará en el futuro.
Creen que algún día, después de que se cumpla todo lo escrito en él, Jesús regresará por los suyos, aquellos que creyeron en su amor y en su verdadero carácter, y no en las mentiras del mundo ni en las iglesias que no basaban su creencia en Dios. Muchas iglesias nos han mentido diciendo que Dios está en la iglesia, cuando en realidad Dios no está limitado a un lugar. Quien cree en Dios y desea conocerlo puede encontrarlo en cualquier lugar, incluso en la cárcel y en los lugares más despreciados, como dirían algunos en la iglesia. Recuerda que nuestro mundo se rige por solo dos ideologías: la fe o el ateísmo. No hay otra. Por eso estudia bien ambas, haz preguntas, busca respuestas. En este aspecto me gustó la frase de Blaise Pascal, un científico matemático y filósofo, que dijo lo siguiente: si al final Dios no existe, no pasa nada. Pero, ¿y si existe? ¿Qué pasaría entonces? Piénsalo.